nuestra historia, tengo que reconocer que para mí absolutamente desconocido, ya Guillermo, pero que, según lo que me contó Marcel, un auténtico descubrimiento para mí, y creo que también para todos nosotros ribagorzanos, que desde siempre hemos amado la Ribagorza, que siempre hemos querido saber más sobre nuestra identidad, sobre nuestro pasado, que muchas veces ha sido ocultado, otras veces confundido, y yo creo que viene muy bien que venga gente experta a, no sé si decir, ponernos en nuestro lugar, el lugar que nos corresponde en la historia. Yo creo que es importante, como decía, tercera conferencia que forma parte de los actos de conmemoración de este 700 aniversario, y estamos aquí otra vez después de 4 meses en la que se celebró el Consejo de Alcaldes en el mes de enero, también otro de los actos de conmemoración que, bueno, pues queremos agradecer a la comarca, como decía anteriormente, en una búsqueda más de lo que ha sido nuestra historia y de nuestra identidad. Sin más, muy bienvenidos a todos y a todas, y le paso la palabra a Marcel. Buenas tardes, bienvenidos a todos a la tercera conferencia ya del ciclo Ribagorza Huellas en Piedra, que pudimos empezar aquí no hace mucho tiempo, y que tenemos a Paco Martí, la persona que tuvo el honor de inaugurar estos ciclos de conferencias, y yo creo que con muchísimo éxito, Paco. Yo creo que fue una gran conferencia la que pudiste dar. Agradecer también a Alfredo Sancho y a todo el equipo del Ayuntamiento de Navarre toda la disposición que tenéis, ya no solo con la organización de estas jornadas, sino con lo que es la comarca de la Ribagorza, porque de verdad siempre nos hemos sentido, y los que somos de la Ribagorza Oriental, yo creo que un poco más muy vinculados a Navarra, y también Navarra yo creo que está ejerciendo también su papel de capitalidad, que también lo es, de nuestra comarca de Ribagorza. Y hoy hemos venido aquí, yo creo que a hablar de un momento histórico que, como todos los momentos históricos, puede devenir en cosas positivas y en cosas también negativas, pero que tiene mucho que ver con Benabarre, ¿no? Porque en ese momento histórico en el que se crea, le llamamos nosotros el segundo condado de Ribagorza, por diferenciarlo de aquella primera fase un poco más mítica del condado anterior, ¿no? Pero en ese momento histórico es en el que Benabarre, yo creo que gana su esplendor, en el que se construyen los edificios monumentales de esta villa, y entre ellos el Hospital de Santa Elena, en el que estamos hoy, que se construye unos años después de esa refundación, o de esa fundación del condado de Ribagorza, que se da tal día como hoy, un 20 de mayo de 1322, se produce en Lérida, cuando el rey Jaime II le otorga esa dignidad condal, le otorga el condado de Ribagorza al infante Pedro. Todo eso nos lo contará mejor Guillermo Tomás Faci, que es el historiador que nos viene hoy a hablar. La verdad es que teníamos mucha ilusión en organizar esta charla. Para nosotros es importante, como bien ha dicho el alcalde, conocer nuestra historia, también salir de algunos mitos históricos que tenemos, que son muchos, y yo creo que algún charco iremos pisando, se irá pisando hoy durante esta charla. Yo creo que eso también es interesante, e intentar conocer nuestra historia no desde los ojos a veces de los intereses o de lo que nos interesa explicar hoy, sino también desde los ojos de los historiadores, que son aquellas personas que tienen que intentar muchas veces contextualizar los hechos que pasan para que podamos entenderlos no tanto con los ojos de hoy, sino con los ojos del tiempo en el que suceden. Sin más, Guillermo Tomás Faci, muchas gracias por venir hoy aquí. Guillermo tiene también una parte del ribagorzano, por algunas circunstancias que él explicará si desea, pero yo creo que también es un poco ribagorzano como nosotros, y sobre todo es una persona que le tiene mucho amor a esta comarca. Es evidente, porque alguien que hace su tesis doctoral, una persona como él me ha reconocido antes, de Zaragoza, pero con los familiares
tesis doctoral sobre el condado de Ribagorza, evidentemente tiene que tener alguna vinculación y tiene que tener algún amor por nuestra comarca. Yo creo que es uno de los historiadores en este momento, de los historiadores jóvenes que más conoce sobre nuestro territorio, sobre nuestra historia, sobre nuestro condado. Y sin más, pues Guillermo, te doy la palabra. Pues muchísimas gracias. Estoy dudando si seguir utilizando el micrófono o si a lo mejor me lo puedo quitar. Me lo quedo, ¿verdad? Sí. Vale. Siempre es un poco más incómodo porque hay otra cosa en la mano, pero bueno. Bueno, primero muchísimas gracias Alfredo, gracias Marcel por la presentación, gracias a los organizadores del ciclo de conferencias y por haberme invitado a estar hoy aquí presente, porque tal como os he dicho, yo llevo muchos años investigando cuestiones vinculadas a la historia medieval de Ribagorza, pero es cierto que en no muchas ocasiones he podido explicar estas cuestiones en el propio territorio y desde luego nunca lo había hecho en Benabarre, que es la capital histórica, con lo cual pues me hace especial ilusión estar hoy aquí. Y debo añadir un agradecimiento más, que es una cosa que es un poco más desconocida por todos. A lo mejor algunos sabéis que el protagonista de la charla de hoy, el infante Pedro, dio nombre a un pueblo, que es el Hospitalet del Infante, un pueblo de Tarragona, y que fue fundado por el infante Pedro y tomó de él su nombre. Y como en ese pueblo tienen mucho interés por este personaje, hay un vecino de ese pueblo, un mecenas, que desde hace unos años convoca una serie de premios de investigación para intentar desarrollar estudios sobre el personaje del infante Pedro. Hace cosa de un año y medio, uno de esos premios me lo concedieron a mí, lo cual me permitió desarrollar un estudio sobre el infante Pedro, que debo decir que en mi tesis doctoral, que ya es de hace unos cuantos años, yo me había detenido justamente en 1322, era el punto y final, y nunca había avanzado de esa fecha. Y gracias a este premio pues he tenido ocasión de trabajar toda la documentación existente de este periodo, y lo que voy a presentar hoy en buena medida es una versión simplificada de ese trabajo que espero que pronto se convierta en un libro. Por eso quería, puesto que este trabajo en buena medida se debe a esa financiación, pues creo que era de justicia mencionarlo. Y luego una última cosa, esto es un poco lo que se suele llamar la captatio benevolentia. A veces, tengo la sensación de que puede haber un cierto contraste entre lo que a lo mejor se espera que cuente ahora y lo que realmente voy a contar. Es decir, no sé si alguien espera que ahora cuente la historia de algo glorioso, algo bonito, una epopeya del pasado, y voy a hacer un pequeño spoiler. Lo que voy a contar hoy va a ser más bien la historia de una tragedia colectiva. Yo creo que conforme vaya avanzando con la charla entenderéis a qué me refiero. Bueno, el esquema que voy a desarrollar es este de aquí. Te advierto que el PowerPoint tampoco hay explicaciones muy relevantes ahí, es decir, la explicación la voy a hacer básicamente oralmente. Bueno, empiezo con el principio. El hecho ya lo ha mencionado Marcel hace un momento. El 20 de mayo de 1322, el día de la Asunción, de hace hoy justamente 700 años, en el interior de una seu bella de Lleida, repleta de clérigos, de aristócratas y de representantes de los pueblos de Ribagorza, el rey Jaime II de Aragón cedió toda la tierra de Ribagorza a su hijo, el infante Pedro de Aragón y de Anjou, y le concedió que a partir de entonces tomase el título de conde de Ribagorza. Este es el hecho. Este hecho tuvo implicaciones diversas. En primer lugar, tuvo implicaciones para el protagonista de ese día, el infante Pedro. Entonces, jovencísimo. De hecho, su mayoría de edad se tuvo que adelantar para que pudiese recibir el gobierno del condado de Ribagorza. Y que ese día inició su carrera política. Una carrera política que le llevó a convertirse en uno de los personajes claves del siglo XIV en toda la corona de Aragón. Porque él no llegó a ser rey, aunque estuvo cerca, pero sí que fue en algunos momentos críticos el gran soporte de la dinastía real aragonesa. Este fue el primero de sus señoríos, Ribagorza, pero luego vinieron otros muchos. Él recibió el gobierno del condado de Prades, el condado de Ampurias, Gandía, bastantes villas valencianas, es decir, tenía señoríos distribuidos por toda la corona de Aragón. Pero Ribagorza fue el primero, fue el más extenso, fue el más poblado y era el que tenía mayores recursos económicos con mucha diferencia. Y además, Ribagorza le proporcionó el único título
que el infante Pedro llevó durante toda su trayectoria política, que es el de conde de Ribagorza. Los otros títulos fueron cambiando, ese no, se mantuvo siempre. Y además es siempre el que llevaba en primer lugar, por delante del de conde de Prades o de conde de Ampurias, lo cual evidencia que se le reconocía una cierta primacía sobre el resto de territorios. Insisto, este día tuvo implicaciones muy grandes para este personaje, el que recibió el condado, pero en todo caso, lo que me interesa en el día de hoy no son tanto las consecuencias que este hecho tuvo para el infante Pedro, sino las consecuencias que tuvo para el territorio, para las gentes que vivían en Ribagorza. Porque ese día, ese 20 de mayo de 1322, la trayectoria histórica del condado sufrió un giro copernicano, un cambio brusco e inesperado que marcó la vida de los ribagorzanos durante las siguientes centurias. Y yo creo que es un motivo que justifica que se le preste atención a lo que sucedió en aquella jornada. Los motivos. Los motivos que llevaron a Jaime II a esta decisión política son muy diversos. Seguramente no hay uno, hay múltiples motivos. Y si bien es cierto que tampoco se especifican en la documentación. En primer lugar, ¿qué puede llevar al rey a donar un territorio tan grande, un señorío inmenso, a uno de sus hijos? Bien, esto es un problema de la alta política de la corte. Es una cuestión de alta política. Tal como os he dicho, a mí hoy me interesa hablar de lo que está pasando en Ribagorza. Por lo tanto, esos motivos los voy a dejar aparte. No me voy a centrar. Lo que sí que me interesa es tratar de explicar por qué Ribagorza. Es decir, por qué entre todos los territorios que se podrían haber seleccionado en la corona de Aragón para enriquecer al infante Pedro, se seleccionó justamente el condado de Ribagorza y no el Pallás o Calatayud o cualquier otra comarca de la corona de Aragón. Bien, aquí podemos distinguir, por una parte, lo que nos dice la documentación y, por otra parte, los motivos reales. Bien, ¿qué nos dice la documentación? En el documento de la donación del condado de 1322 se da una pequeña justificación de por qué se ha escogido Ribagorza para ser donada. Y lo que se hace es recurrir a un pasado histórico más o menos remoto y vago, bastante difuso, y se hace con estas palabras que he reproducido aquí. Como no estoy seguro si se van a ver en el fondo, las voy a leer rápidamente. Bueno, arriba está en latín, que es el original, lo he traducido al castellano porque asumo que no todo el mundo tendréis el latín disponible. Dice: averiguado en documentos antiguos que la tierra de Ribagorza fue condado y que por los reyes de Aragón que nos precedieron, de memorable recuerdo, esta tierra fue llamada condado en las escrituras públicas. Esta es toda la alusión que hace a ese precedente histórico para justificar que Ribagorza se constituya como condado y fuese donada. Debo decir que este motivo que se alega en el documento suena más bien a una excusa forzada por el contexto. Es decir, podemos pensar que se está refiriendo a ese primer condado de Ribagorza, es decir, al condado anterior a la anexión al reino de Pamplona. Pues bien, el recuerdo de aquel condado que había desaparecido hace 3 siglos, en 1322 prácticamente se había extinguido. Su recuerdo cogía polvo en los cartularios de Alahón, de Lavais, de Obarra, y en las crónicas que estaban disponibles en la corte del rey de Aragón, la existencia del condado de Ribagorza antiguo era totalmente ignorada, con lo cual es prácticamente imposible que en la corte del rey de Aragón alguien pudiese tener conocimiento de que existía tal condado. Además, si nos fijamos en lo que dice esas palabras, que dice que los reyes de Aragón que nos precedieron llamaban a esa tierra condado, es imposible que se refiera a ese periodo, porque cuando existía el condado de Ribagorza alto medieval no había reyes de Aragón, con lo cual es imposible que este precedente histórico sea el periodo alto medieval. Es más plausible que en la corte del rey de Aragón tuviesen alguna referencia, algún conocimiento de algunos periodos posteriores en que había gente que se había llamado conde de Ribagorza. Por ejemplo, en el último tercio del siglo XI, un hermano bastardo del rey Sancho Ramírez, que también se llamaba Sancho Ramírez, se titula durante bastante tiempo conde de Ribagorza. Y a lo largo del siglo XII, el conde del Pallás Jussá, Arnau Mir,
Durante mucho tiempo tenía un inmenso señorío entre el Noguera Ribagorzana y el Cinca, tan grande que en algunos momentos él se llama a sí mismo conde de Pallás y de Ribagorza. Es decir, es más posible que en la corte de Jaime II tuviesen referencia de esos eventos del siglo XI o del siglo XII que la existencia de ese condado del periodo alto medieval, que insisto que en esa época seguramente no podían tener muchos referentes. En todo caso, lo que quiero subrayar es que lo que se crea en 1322 es algo completamente nuevo, que guarda muy poca relación con cualquier entidad política que le hubiese precedido. Por mucho que en el documento, tal como estamos viendo, nos haga pensar más o menos lo contrario. Bien, ¿y motivos reales? ¿Qué motivos reales pudo haber para escoger Ribagorza? En ningún momento se hacen explícitos, pero algunos los podemos más o menos intuir. En primer lugar, Ribagorza es un territorio que tenía una administración más o menos orgánica y relativamente autónoma, y eso hacía muy sencillo desgajarla del dominio directo del rey y convertirla en una entidad autónoma. Es decir, era relativamente sencillo convertir Ribagorza en un señorío separado. Además, era un territorio muy grande y muy extenso. Eso permitía convertirlo en un dominio señorial más grande que cualquier otro señorío de la aristocracia aragonesa, que era en buena medida lo que en ese momento pretendía el rey de Aragón, que el aristócrata más importante de todo el reino fuese un hijo suyo. Y además eso se podía conseguir en una región periférica. Ribagorza, dentro de la Corona de Aragón, es un espacio más o menos periférico, no tiene ciudades, no tiene sedes episcopales, no tiene ningún centro estratégico que por algún motivo concreto les interesase mucho a los reyes retener bajo su dominio directo. Y además en una zona tranquila. Es decir, un señorío como Ribagorza, situado en la frontera con Castilla, donde la guerra era constante, era muy peligroso. Y de hecho, algunos señoríos como Ribagorza, que se crearon en la frontera con Castilla, fueron uno de los motivos de la guerra de los dos Pedros, que fue el gran conflicto que enfrentó Aragón y Castilla en el siglo XIV. En esta zona, sí, está la frontera con Francia, pero la muralla de los Pirineos hace que durante casi toda la Edad Media sea una frontera relativamente tranquila. Por lo tanto, el motivo para elegir Ribagorza seguramente no es ningún motivo vinculado al territorio. Simplemente hacía falta un territorio para enriquecer al hijo del rey y todos los requisitos que se buscaban los cumplía Ribagorza. Y por eso le tocó, en cierto modo, le tocó la mala suerte de que fue el territorio seleccionado para ser cedido. Paso al siguiente punto. ¿Qué es esa Ribagorza que se dona en 1322? La respuesta a esta pregunta ya advierto que es bastante menos obvia de lo que puede parecer al principio, porque si yo pregunto qué es Ribagorza, seguramente todos tenéis una idea bastante clara de su alcance territorial. Me imagino diréis, bueno, Ribagorza, que es la Ribagorza que se cedió, es el condado histórico de Ribagorza, sus límites antiguos. El problema de este asunto es que esos límites del condado de Ribagorza antiguo se crearon justamente en 1322. Es decir, es una frontera que se inventa en ese año. Hasta ese momento, ¿qué era Ribagorza? Pues Ribagorza era un territorio con unas fronteras más o menos difusas y fluctuantes que más o menos se ajustaba a lo que actualmente es Ribagorza, pero, por ejemplo, esos oficiales de Ribagorza frecuentemente actuaban en toda la zona de la Litera o del Bajo Cinca, considerándolo Ribagorza. Frecuentemente actuaban en toda la orilla oriental del río Cinca, también como si eso fuese Ribagorza. En otras ocasiones no actuaban en todo el valle del Noguera Ribagorzana, en ninguna de las dos orillas, porque asumían que eso ya correspondía al dominio de los oficiales del Pallás. Es decir, era un territorio más o menos difuso. ¿Qué es lo que pasa en 1322? Para poder donar el territorio es necesario acotar perfectamente sus límites, si no es imposible donarlo. Entonces se impone una frontera lineal perfectamente definida y en muchos aspectos arbitraria. Por ejemplo, es claramente arbitrario convertir un río en una frontera política. De hecho, es una frontera especialmente absurda porque el hecho de convertir el Noguera Ribagorzana en la frontera del condado de Ribagorza entraba en abierta contradicción
con una decisión política del año 1300, que era la división de Aragón y Cataluña, porque con esa decisión las villas de Arén y de Montañana habían quedado del lado catalán. Con la creación del condado de Ribagorza y la imposición de la frontera del río, esas dos villas pasan a integrarse dentro del condado de Ribagorza y, por tanto, también se integran en el reino de Aragón. Esta frontera, de hecho, fue uno de los grandes problemas que tuvo el infante en sus primeros meses de gobierno, de tal manera que en agosto de 1322 tuvo que negociar directamente con el rey qué se hacía con aquellos pueblos que tenían un término municipal que abarcaba las dos orillas del río Noguera Ribagorzano. Y la solución que se alcanzó es la que hay actualmente, que es que en aquellos casos se aceptase la excepción. Por ejemplo, en el Ponte Montañana, en donde el pueblo del puente está situado en la orilla, digamos, catalana del río, a pesar de ello forma parte de Ribagorza y por tanto también de Aragón. Y si esa frontera es arbitraria, no era menos arbitraria la frontera meridional del condado. Se decidió que el límite tenía que ser que se llegaba justamente a los límites con Tamarite, San Esteban y Monzón, a pesar de que en muchos momentos del pasado esas tres localidades se habían considerado parte de Ribagorza. Y de hecho, hasta 1326, el infante Pedro mantuvo viva la esperanza de poder incorporar Monzón al condado, cosa que finalmente no sucedió, pero que posiblemente si hubiese sucedido hubiese desplazado hacia el sur el centro de gravedad del condado. En definitiva, se trataba de un señorío inmenso, un señorío de unos 2.900 kilómetros cuadrados, más que cualquier otro señorío del reino de Aragón. Y además era un territorio muy poblado, un territorio bastante más poblado, bueno, muchísimo más poblado de lo que es en la actualidad. Y con una densidad de población que estaba más o menos en la media del reino de Aragón. Desde luego no es un territorio para nada poco poblado frente a lo que puede pasar en la actualidad. Y otro aspecto importante, es un espacio con un complejísimo entramado de poderes señoriales. Aquí he puesto un mapa que no sé si se va a ver muy bien desde ahí al fondo. Dentro de ese territorio que se dona, dentro de esas fronteras, que todo es el condado de Ribagorza, pero únicamente el conde de Ribagorza adquiere el dominio directo sobre 33 poblaciones, que son las 33 poblaciones que he marcado sombreadas en ese mapa. No sé si se llegan a intuir aproximadamente. Es decir, el conde de Ribagorza controla de manera efectiva 33 poblaciones que son más o menos el 35% de sus habitantes, y el 65% restantes forman parte del condado pero tienen otro señor, aparte del conde. Y este va a ser otro quebradero de cabeza constante del conde durante todo su periodo de gobierno, porque lo que va a tratar de hacer es asentar su autoridad sobre ese 65% de los ribagorzanos que tenían otro señor aparte de él mismo. Y además, este problema de las jurisdicciones, antes ya lo ha mencionado Marcel y lo hablaba con él, está muy vinculado a la cuestión de la capitalidad del condado. Hasta 1322, el centro administrativo y el centro demográfico y comercial de Ribagorza era Graus, de una manera bastante clara. ¿Qué es lo que le pasa a Graus? Que depende del abad de San Victoriano, no es dominio directo del conde. Y el conde lo que busca es asentar su centro de poder en un sitio que controle de manera plena. Y la principal localidad que controla de manera efectiva es Benabarre. Y por eso, a partir de 1322, lo que vamos observando es que todas las instituciones que hasta entonces estaban radicadas en Graus, por ejemplo, el Justicia, se van desplazando a la villa de Benabarre. Bueno, los ribagorzanos y las ribagorzanas, ellos que pensaron de todo lo que sucedió en Lérida el 20 de mayo de 1322. Lo cierto es que tampoco tenemos muchos indicios de lo que sucedió, porque las fuentes, los documentos que tenemos normalmente los escribieron
la gente que tenía el poder, y esa gente, la opinión de la gente local les importaba bastante poco. Pero sí que tenemos algunos indicios que nos permiten intuir que aquellos hechos se recibieron con mucha inquietud. Explico más o menos lo que sabemos al respecto. La población ribagorzana fue informada de lo que iba a pasar cuando todas las decisiones estaban tomadas. El 28 de abril de 1322, es decir, cuando quedaban 3 semanas para efectuarse la donación, el rey Jaime II envió cartas a los principales nobles, eclesiásticos y a los concejos, a los pueblos del territorio, para ordenarles que el día 20 de abril se personasen en Lérida para prestar juramento a quien a partir de entonces iba a ser el conde de su territorio. Sabemos además que el rey se aseguró que esos correos fuesen recibidos, es decir, los correos del rey, los mensajeros, fueron pueblo por pueblo levantando un acta notarial como que la carta fue leída en la plaza pública para que nadie pudiese alegar desconocimiento para no presentarse en Lérida el día acordado. Y pese a ello, sabemos que el principal de los concejos convocados, que es el de Benabarre, porque solamente se convocó a esos 33 concejos que dependían directamente primero del rey y después del conde, el principal de esos concejos, que fue Benabarre, se negó a comparecer en Lérida. Y esto lo sabemos porque el 18 de mayo, cuando quedaban solamente 2 días para la ceremonia de la investidura, el rey tuvo que enviar a Benabarre una segunda carta. En esa segunda carta, leo literalmente, primero le recordaba, dice: habéis evitado cumplir nuestro mandato desobedientemente, con algunas excusas que en absoluto os excusan. Y a continuación les amenazaba con las consecuencias que tendría persistir en su rebeldía. Os voy a leer el fragmento porque me parece muy ilustrativo. Dice: si negligís o posponéis cumplirlo, procederemos contra vosotros como se hace contra los desobedientes, que no son rebeldes, de tal modo que revocaremos todos los privilegios, gracias y libertades concedidas por nos o por nuestros ancestros, y capturaremos vuestras personas y bienes completamente, donde quiera que los hallemos. Además, otorgaremos potestad al infante para que actúe a su libre arbitrio contra vosotros y vuestros bienes, tal y como se hace con quienes no son y le son rebeldes. Advierto que los términos de esta carta son especialmente graves, es decir, yo he leído miles de cartas del rey de Aragón destinadas a Ribagorza y jamás me he encontrado una carta con unas palabras tan graves. Y eso quiere decir que lo que estaba sucediendo en Benabarre era lo suficientemente grave como para motivar esta carta. Después de esta carta, por supuesto, Benabarre claudicó y envió a sus 2 mensajeros a Lérida para jurarle al conde, como hicieron el resto de los pueblos. En su caso, sus síndicos se llamaban Arnau de Falagás y Esteve de Matós. Esto pasa entre los concejos. ¿Qué pasa entre la nobleza? Entre la nobleza encontramos reticencias muy parecidas. Se convocaron a decenas de nobles. Bastantes de ellos no se presentaron en Lérida porque alegaron encontrarse enfermos. Estaban malos y no podían comparecer. Los 2 nobles más importantes, que eran Felipe de Castro y Ramón de Peralta, comparecieron en Lérida, pero se negaron a prestar juramento al conde. Ellos dijeron que antes de prestar juramento por nada tenían que consultar a sus abogados. Y un año después sabemos que todavía no habían prestado ese juramento, es decir, también estaban en rebeldía frente a la creación del condado. El motivo para no jurar en el caso de estos nobles es evidente. Estos nobles lo que quieren es poder tener autonomía absoluta dentro de sus señoríos, y lo que quieren evitar de cualquier manera es que les pongan un conde que tenga capacidad de intervenir dentro de sus propios pueblos, dentro de sus propios territorios. Bien, semejante falta de entusiasmo por parte de todos por la creación del condado se puede explicar, yo creo, que de 2 maneras, de una más sencilla y de otra un poco más complicada. La sencilla: a nadie le gusta ser cedido como quien cede unas cabezas de ganado vil. Y tampoco le gusta a nadie ser utilizado como moneda de cambio en unas estrategias dinásticas que a ellos ni les iban ni les venían. Yo creo que es bastante comprensible.
La explicación compleja deriva de la existencia de unos equilibrios políticos muy complejos que se habían fraguado a lo largo de décadas de negociación entre todos los agentes del condado y la monarquía. Unos equilibrios políticos que saltaron por los aires el mismo 20 de mayo de 1322, porque el infante no se sintió obligado a cumplir todos esos compromisos a los que habían alcanzado con su padre. Es decir, no se sintió obligado a mantener los compromisos de su padre respecto al territorio. Desde luego, sobre todo en los primeros años de gobierno del infante, su voluntad es clarísima. En lo que busca son recursos económicos y estaba dispuesto a conseguirlos de sus señoríos de cualquier manera. Ya os advertía que os iba a contar un poco la historia de una tragedia. Al principio ya os decía que no es precisamente una historia épica la que se iba a contar. Bueno, la información. Seguramente si después de la ceremonia de investidura del conde del infante Pedro se hubiese subido a lo alto de la ciudad de Lérida y le hubiesen dicho que señalase dónde estaba el condado que acababa de recibir en donación, no hubiese sabido ni a dónde mirar. Es decir, el infante Pedro desconocería absolutamente cualquier cosa sobre ese territorio. Un territorio que a partir de ese momento, como he explicado, formaría parte de su propia identidad y a partir de entonces siempre se intitularía Conde de Ribagorza y pese a ello, en un primer momento no lo conocía de nada y por ello, si quería administrar con eficiencia este señorío, lo primero que necesitaba era información. Voy a explicar de una manera sintética las tres grandes fuentes de información de que disponía el conde, o que utilizó el conde, porque además me van a permitir a mí explicar cuáles son mis propias fuentes de información como historiador para explicaros las cosas que os estoy explicando hoy. Significativamente, la primera acción política que hizo el conde tras ser nombrado como tal, y lo hizo en la propia ciudad de Lérida, seguramente en la misma semana en que fue elegido conde, fue encargar a sus tres principales colaboradores, que era su tesorero, su tutor y el que desde entonces sería el gobernador del territorio, les ordenó que fuesen corriendo a Ribagorza para investigar el territorio, para investigar en qué consistía esa Ribagorza que acababan de recibir como señorío. Tampoco investigarlo para conocer a las gentes si la gente es simpática o no, básicamente investigar cuáles eran los recursos económicos de los que podría contar mediante este señorío. El día 2 de junio, en una reunión que tuvo lugar en Benabarre, comenzaron los trabajos. Ese día fueron convocados los representantes de esos 33 pueblos sobre los que había dominio directo, con el objeto de entregarles un cuestionario de 12 preguntas relativas a todo tipo de aspectos de la administración, sobre todo económica, del territorio. Les entregan un cuestionario y cada uno de esos pueblos tenía que rellenarlo por escrito y luego entregar las respuestas. Y jurar sobre la Biblia que todas esas respuestas eran correctas y que no estaban mintiendo. Y con todas estas respuestas lo que se hace es un libro que se convirtió en uno de los pilares de la administración del condado a partir de ese momento. Debo retomar una idea que más o menos ya lo he dicho antes. El objetivo de conocer el statu quo, el estado de las cosas del condado en ese momento, no es por la voluntad de mantenerlo ni de conservar los privilegios de la gente, sino es más bien por la voluntad de buscar sus aspectos débiles por donde podía entrar a romperlo para obtener mayores recursos económicos, que es lo que se hizo con gran eficacia en los siguientes meses. Este libro se ha perdido, el libro original de la investigación del condado de Ribagorza, pero sí que se conserva en el archivo de la Catedral de Lérida una copia que se hizo en 1375, que es un libro muy interesante. Eso sí, tiene una letra horrenda y lo hizo un copista muy torpe en 1575 y se equivocaba muchísimo al copiar el original, pero pese a ello es una fuente excepcional para conocer lo que era Ribagorza en aquel año. De hecho, hice un pequeño libro donde transcribo ese documento, que si alguno tiene curiosidad está disponible en PDF, con lo cual se puede acceder libremente a él.
Bien. Aparte de este libro y de esta investigación, el conde desde el primer momento estableció un archivo en Benabarre, es decir, un centro donde depositó los documentos de la donación, todos los documentos administrativos que se iban generando por la administración del condado, la documentación que se envió desde Barcelona por parte del rey para informarle al infante de los dominios que habían gestionado hasta ese momento los reyes de Aragón. Todo eso se fue acumulando en Benabarre. Y esta sería la gran fuente de información para conocer la historia de Ribagorza, si no fuese porque los propios ribagorzanos lo destruyeron, lo incendiaron en el transcurso de las alteraciones de finales del siglo XVI. Y no me cabe duda de que destruir el recuerdo y el soporte legal de 2 siglos y medio de coerción tuvo que resultar para ellos liberador, pero desde luego para los historiadores actuales es una puñeta. Hay que decir que aunque hemos perdido el archivo, sí que tenemos 2 inventarios bastante exhaustivos de lo que había en él, uno de 1409 y otro de 1554, por lo cual no tenemos los documentos originales, pero sí sabemos más o menos lo que decía. Y por último, el infante ordenó a partir del propio 20 de mayo de 1322 que sus escribanos creasen registros, es decir, libros en papel donde se iban copiando todas y cada una de las cartas que se emitían en su nombre, en nombre del infante Pedro. Todos estos libros en papel se han conservado, por fortuna, en el archivo ducal de Medinaceli, que actualmente está en Toledo. Hay que decir que se conservan de una manera penosa, es decir, son unos libros que están llenos de gusanos. He puesto una hoja para que se vea más o menos su estado. Todo eso que veis así con unas líneas son agujeros de gusanos que se han pegado un banquete gracias a los documentos. En todo caso, por muy mal que se conserven, son una fuente de información única. Es decir, se conservan miles y miles de documentos relativos al condado de Ribagorza durante ese periodo. Y además una fuente de información que es prácticamente desconocida. Yo creo que nunca antes se había tratado, o por lo menos no se había hecho, con el objetivo de investigar cuestiones propiamente ribagorzanas. Por lo cual, si hay cualquier persona que le apetezca hacer estudios históricos en el futuro, que no olvide recurrir a esta fuente que, insisto, es muy interesante. Bueno, y paso al penúltimo punto, gobernar el país. Primero, Pedro no frecuentó Ribagorza. El infante Pedro vino poquísimas veces al territorio. En realidad, hasta 1341 casi todo el tiempo lo pasaba en Castellón de Empúries, en la capital del condado de Empúries, y desde 1341, casi todo el tiempo lo pasaba en Falset, que era la capital del condado de Prades. Y además, el tiempo que no estaba ni en Castellón de Empúries ni en Falset, solía estar o en Barcelona, o en Valencia, o en Zaragoza, porque básicamente el infante Pedro era un cortesano y acompañaba a los reyes de Aragón en sus itinerarios, en sus viajes constantes por todo el territorio de la corona. Esta especie de aversión del infante Pedro frente al que era el más grande y el más poblado y el más rico de todos sus señoríos se observa prácticamente desde el primer día. Aparentemente, en la propia ceremonia de investidura de mayo de 1322, él se comprometió ante los ribagorzanos a ir muy pronto a Ribagorza para conocer el territorio. Pero tan pronto como todos se fueron de Lérida, empezaron las excusas. En septiembre de ese mismo año, escribió una carta que me parece bastante curiosa, la escribió a la gente de Ribagorza, una carta donde les explicaba que se encontraba muy mal, que había tenido mucha fiebre y que ahí en Ribagorza hacía un frío que pelaba y que prefería irse a sus señoríos valencianos donde hacía mejor tiempo. Bien, sea por desinterés, sea por verdadera indisposición, sea por desinterés, o sea, simplemente porque estaba demasiado implicado en las cuestiones de la política real, o estaba demasiado implicado en la política de la Corona de Aragón, lo que es evidente es que hasta el 23 de julio de 1325, más de 3 años después de ser nombrado conde, el infante Pedro no pisó Ribagorza.
y aún en esa ocasión lo hizo fugazmente, porque solamente llegó hasta Estopiñán y estuvo 3 días. Si sumamos todo el periodo en que el infante Pedro estuvo en Ribagorza y los 36 años que gobernó el territorio, en total suma 1 año y medio. Hay que decir, porque es un dato muy interesante, que casi todo ese periodo se concentra entre primavera de 1333 y primavera de 1335, que es justamente el periodo en que nacieron sus 2 hijos varones, Alfonso y Juan. Unos hijos que además sabemos que fueron amamantados en buena medida por nodrizas de Benabarre, lo cual permite sospechar, pero insisto, es una elucubración, tampoco tenemos la seguridad de que es posible que la esposa del infante, que era Joana de Foix, escogiese Benabarre como lugar preferido para tener a sus hijos y desarrollar la crianza en sus primeros momentos, y que eso justificase que durante unos pocos años el infante estuviese más tiempo en Benabarre. Hay que decir que además este periodo, estos 2 años, coinciden con una inversión económica bastante grande en la obra del castillo de Benabarre. Una inversión que, aunque no se especifique en los documentos, cabe intuir que está destinada a habilitar espacios residenciales acordes con el nivel de sus ocupantes. Bueno, tal como explico, el infante prácticamente no estuvo sobre el terreno y por lo tanto hubo de ejercer el gobierno del país a través de representantes que actuasen en su nombre. Para comprender cómo lo hizo, debo empezar explicando cuál es el punto de partida, es decir, de dónde venimos. Hasta 1322, la administración de Ribagorza, todavía no del condado, del territorio de Ribagorza, se hacía a través básicamente de 3 oficiales nombrados directamente por el rey. Un justicia de Ribagorza, también llamado de Graus, que era la principal autoridad judicial, un baile general de Ribagorza, que era la autoridad económica, y un sobrejuntero, que era, la autoridad política, o más bien la autoridad de orden público. Era quien se encargaba de que las cosas se cumpliesen y repartía leña en caso de que alguien intentase no hacerlo. Bien, el infante tomó la decisión en el mismo mes de mayo de 1322, es decir, inmediatamente, de que esos 3 cargos se aunasen en una única persona. Una persona que a partir de entonces se llamó el Procurador General de Ribagorza y que recayó en la persona de Galacián de Tarba, que es un jurista zaragozano que a partir de entonces se convirtió en el hombre fuerte del infante sobre el territorio. Tuvo un poder superior a cualquier funcionario que le precediese o le sucediese, es decir, un poder casi absoluto durante más de 2 décadas, y que le valió la animadversión de muchos ribagorzanos, quienes le criticaron, por ejemplo, por sus actitudes violentas. Hay un momento que tiene un problema, no sé muy bien por qué, con el pueblo de Saganta, y él va y lo quema entero, por ejemplo. Es decir, no era una persona que se andase con chiquitas. Había denuncias también de casos de corrupción y luego unas denuncias bastante generalizadas de su desconocimiento del territorio. Él, insisto, era un jurista de Zaragoza, y además su principal colaborador era un jurista de Lérida. Y esto me lleva a otra idea muy interesante, que esta crítica contra su origen forastero enlaza con lo que se observa en las primeras décadas de gobierno del infante, que es la exclusión casi absoluta de las gentes del país de los cargos de gobierno de una cierta relevancia. Lo cual posiblemente está vinculado a 2 cosas. Por una parte, a estas resistencias que hemos visto que se produjeron al comienzo, la desconfianza generalizada que generaba entre las gentes del país, y luego también en que llevaba muy poco tiempo. Es decir, el infante Pedro todavía no había conseguido crear su propia red de aliados sobre el territorio. Entonces, todo el gobierno lo pone en manos de gente de fuera, de gente que ya conociese previamente. Y en este sentido quiero hacer un pequeño inciso relativo al Consejo General de Ribagorza, porque en algún momento se ha dicho, y creo que de manera errónea, en cierto modo se ha vinculado la existencia de este Consejo General de Ribagorza a la creación del condado, lo cual es una idea, creo, que errónea. Me explico.
El Consejo General de Ribagorza, aunque no sea con este nombre, pero sí con la misma esencia, se empieza a documentar bastante antes de la creación del condado. A partir de 1283 empezamos a ver que los concejos de Ribagorza se reúnen para tomar decisiones comunes, para negociar juntos con una única voz ante el rey. Esta voz única de los concejos les permite a partir de 1307 conseguir una considerable autonomía, sobre todo en materia fiscal. Es decir, a partir de 1307 acuerdan con el rey Jaime II que todos los impuestos los recaudan ellos mismos. Ellos se comprometen a que cada año le entregarán al rey una cierta cantidad de dinero con la cual el rey se queda contento. Pero todo el trabajo de recaudación lo hará la propia gente del país, que es una manera de evitarse la presencia de recaudadores forasteros. Hay que decir que un recaudador de impuestos en la Edad Media no es una persona con corbata y maletín, sino es una persona normalmente con una espada muy grande que daba bastante miedo. Entonces, por eso, una de las reivindicaciones más habituales de las comunidades rurales es evitarse este mal trago y ser ellos mismos los que se encargasen de este tipo de funciones. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Esta autonomía política en materia fiscal y esta coordinación de los diferentes concejos que existía hasta ese momento desaparece el 20 de mayo de 1322. Desaparece de manera fulminante y radical. Se elimina cualquier forma de colaboración entre los concejos. Los motivos en ningún momento se hacen explícitos, pero cabe pensar que, de nuevo, todo forma parte de lo mismo. Tener a los concejos organizados puede ser una manera de encontrar una oposición más organizada a la actuación del conde. Cabe pensar que una manera de limar las posibles resistencias de la población es evitar que estén organizados en torno a un único organismo. Y después de este inciso, vuelvo a Galacián de Tarba. Este Galacián de Tarba, que os decía que es el procurador general de Ribagorza, gobernó de manera omnipotente el condado hasta 1345 y en ese año fue destituido por parte del conde. Es muy interesante lo que sucede ese año, porque ese año el conde hizo una estancia de unos 2 meses y medio de duración en Ribagorza. Y fue su estancia sin duda más intensa, en el sentido que recorrió la totalidad del condado. Él venía desde Lérida, llegó a la zona de Benabarre, de ahí pasó a Tolba, subió por el valle de Noguera Ribagorzana hasta Bonansa, de ahí llegó hasta Benasque y después bajó por el valle de Lisávena en dirección a Capella y de Capella a Benabarre. Es decir, recorrió en 2 meses y medio todo el territorio. Cabe pensar que conoció las inquietudes y los anhelos de buena parte de la población. Y tal como llegó a Benabarre después de esta tournée, destituyó inmediatamente a Galacián de Tarba. Y ese momento, además, supone una vuelta hacia atrás. Es decir, esto que había hecho en 1322 de concentrar todo el poder político en una única persona, lo deshace y vuelve a separar el poder en 3 cargos diferenciados: una autoridad judicial, una autoridad de orden público y una autoridad de orden fiscal y económico. Más cosas interesantes que suceden a partir de ese momento. Estos 3 cargos, a partir de entonces, suelen ser desempeñados por gentes del país y ya no por forasteros. Y otro cambio muy interesante que se empieza a observar muy lentamente desde 1345 es que de nuevo empezamos a ver que a veces los concejos se empiezan a reunir de nuevo para tratar cuestiones que les afectan. Es decir, después de más de 20 años de parón, progresivamente el Consejo General de Ribagorza fue recuperando su existencia. Y en definitiva lo que vemos también es que después de 20 años de muchísima tensión entre el conde y las gentes del país, pues progresivamente se fue alcanzando una cierta normalización de las relaciones. Debo decir, como dato curioso, y ya que estamos en Benabarre, a partir de entonces quien llevó el mayor peso político sobre el condado fue el baile general de Ribagorza, que en 1345 fue elegido un vecino de Benabarre, que era Domingo Quílez, que a partir de entonces se convirtió en un poco la persona de confianza del conde en el territorio.
pero insisto, es muy interesante que ya su persona de confianza es alguien del país y no alguien de fuera. Y bueno, voy a ir terminando ya. Bueno, el día de la ascensión de 1322 se cerró una etapa en la historia de Ribagorza. Se produjo un cambio que, como he tratado de mostrar, no fue precisamente deseado ni celebrado por la mayor parte de la población. Muy al contrario, fue percibido como una tragedia colectiva. Una tragedia en la que básicamente el rey, con el que hasta entonces habían mantenido una relación bastante fluida, renunció a ellos y los dejó a merced de un infante que, sobre todo en sus primeros momentos, no tuvo especial cuidado por el mantenimiento de sus derechos ni de sus privilegios. Se cerró una etapa y se abrió otra nueva, muy diferente. Una etapa en que las personas y colectivos atrapados dentro de esas fronteras impuestas se vieron obligados a colaborar entre ellos, a colaborar con el conde o contra el conde. El contrato social, por llamarlo de algún modo, se tuvo que renegociar bajo nuevas cláusulas y con nuevos actores. Y los ribagorzanos, en todo este contexto, demostraron una gran capacidad de adaptación a su nueva situación. Al principio, en forma de resistencias, y después, con el paso del tiempo, en forma de acercamientos al infante para conseguirse ganar de nuevo su confianza y poder normalizar progresivamente las relaciones con el señor que les gobernaba. Ahora bien, una última idea. Los hechos que arrancaron aquel 20 de mayo de 1322 fueron determinantes para que se construyese en Ribagorza una potente identidad política. Una identidad política que estuvo marcada sobre todo por la oposición frente al conde, a pesar de la colaboración que se produjo en algunos momentos. Yo creo que en ningún momento tenemos que dejar de tener presente ni lo que sucedió en los primeros momentos, como esa carta de Benabarre que hemos leído un pequeño fragmento, ni sobre todo la manera como terminó el condado. El momento en que buena parte de los descendientes de aquellos ribagorzanos empuñaron juntos las armas para desembarazarse de la pesada carga que había caído sobre sus hombros en Lérida en 1322. De este modo, la ribagorzana, como tantas identidades colectivas, no creo que hundiese sus raíces en determinismos geográficos ni lingüísticos, ni tampoco en una historia remota y fantasiosa, como a veces creo que es la historia del condado alto medieval, sino que se basaba en un cúmulo de experiencias compartidas, marcadas por la dominación, por la cooperación y por la resistencia. Y eso es todo lo que os quería contar. Muchísimas gracias. Si puede responder cualquier pregunta, es el momento, estaré encantado de hacerlo. Está todo pensado. Una pregunta, ¿podrías poner la imagen esa donde aparecen los términos? Hay un mapa, ¿no?, que has puesto al principio, es un poco pequeño. Un poco pequeño, ya lo siento. Este. Es que yo no entendí muy bien este entramado jurídico que hay aquí, ¿no? Es decir, el conde tiene un condado, pero hay señoríos que no controla, términos que controla, otros no. No sé hasta qué nivel llegan sus competencias, autoridades sobre estos términos que has dicho sobre los que no tiene autoridad, ¿no? ¿Es la autoridad real, directa o cómo funciona? Es que la arquitectura de los dominios señoriales en el feudalismo es de una complejidad extraordinaria y no es fácil de explicarla. Pero en realidad lo que pasa aquí es exactamente lo que pasaba antes de la creación del condado. Es decir, antes de la creación del condado, en el territorio de Ribagorza, el rey tenía plena autoridad sobre una serie de pueblos, pero en otros pueblos había un señor, con lo cual ese señor era, digamos, vasallo del rey, tenía que prestar juramento al rey, pero los vecinos de ese pueblo
no tenían que prestar juramento al rey, porque digamos no podían puentear al señor que estaba entre ellos. Digamos, es siempre como una pirámide de relaciones en donde tu fidelidad siempre es con quien tienes arriba. Entonces, algunos pueblos quien tienen arriba son vasallos directamente del rey, pero en otros casos lo que son vasallos de un señor, el cual es vasallo del rey. Por eso, cuando se hace la convocatoria para la creación del condado y jurar al nuevo conde, a los pueblos sobre los que el rey tenía antes pleno dominio y después lo tuvo el conde, se convoca a los propios vecinos del pueblo, a través de sus representantes. Pero a Graus no se le convoca. ¿Por qué no se convoca a Graus? Porque se ha convocado a su señor. Y si su señor rendía homenaje, ya con eso, digamos, ese pueblo estaba resuelto. Es una arquitectura de dominaciones tan compleja que muchas veces ni ellos mismos la entendían muy bien. Por eso es tremendamente conflictiva. Nunca quedaba claro hasta dónde llegaban las competencias del conde sobre los dominios, por ejemplo, de la Casa de Castro, digamos, de la Puebla de Castro, Estadilla y todos esos pueblos. Porque tampoco estaba muy claro. Teóricamente tiene alta justicia. Alta justicia es el derecho de ejecutar gente, pero es un derecho que también los propios señores de Castro lo reclaman para ellos. Entonces, es una situación de una enorme complejidad que no es fácil de simplificar, e insisto que ni ellos mismos la tenían siempre claro. Por eso es normal que buena parte de los conflictos políticos en este periodo se debían a este choque entre diferentes señores. Me imagino que está igual de poco claro, pero digamos, lo que he intentado explicarte que es normal que no esté claro, porque es que nunca estuvo claro. Por eso es tan caótico el feudalismo, porque todo se basaba en la privatización de las competencias públicas, y desde ese momento, digamos, nunca se sabe hasta dónde llega la competencia de un señor y hasta dónde llega la competencia del rey. Es un sálvase quien pueda. Hola, muchas gracias. Yo quería preguntar cuál era la relación, vamos, si se ha podido ver en las fuentes de información, la relación del conde con los monasterios del territorio. A ver, dentro del desinterés generalizado del infante Pedro por Ribagorza, las instituciones eclesiásticas son el mejor ejemplo. Es decir, nosotros conocemos, por ejemplo, las donaciones, digamos, en los testamentos del infante y de su esposa, podemos ver a qué instituciones religiosas les cede bienes para que ellos hagan misas por sus almas en el futuro. Y desde luego, por instituciones religiosas de Ribagorza, ninguna. Es decir, nada. Es una cosa, es muy llamativa. Por ejemplo, con Roda de Isávena, que dices, bueno, es un poco la antigua sede episcopal, podrían mantener un cierto contacto. Es que no me he encontrado prácticamente menciones a que hubiese el más mínimo contacto, ni una donación, ni una visita. No sé decir que es un poco triste, puede que lo sea, sí, no hay ningún interés. Sí que es cierto que hay un momento, ya en una fecha muy avanzada, que el conde, sobre todo a través de uno de sus funcionarios, que ya es uno de estos funcionarios que ya son del país, crean un monasterio que es una fundación propia. Pero es un monasterio que yo tengo la sensación que tuvo muy poca duración, que es el monasterio de San Vicente de Estopiñán. No sé si hay alguien que sepa si eso tuvo alguna duración, pero yo desde luego solamente sé que hay un retablo muy bonito que supongo que deriva de ese monasterio, pero debió ser una fundación fugaz. Cuando fallece este conde, ¿sus herederos siguen con el condado o se finaliza el condado? A ver, el infante Pedro fue conde de Ribagorza hasta 1358, pero eso no quiere decir primero que él falleciese. Es que el infante Pedro es un personaje muy peculiar y muy esperpéntico. En 1358 se mete en el monasterio.
Se mete a franciscano, toma el hábito y se va al monasterio, donde empieza a tener extrañísimas visiones que las cuenta en libros. Es un personaje extrañísimo. Eso lo aclaro porque, digamos, no cedió el monasterio porque falleció, no cedió el condado porque falleciese, sino porque se fue al convento. Y lo que hace en ese momento es dividir sus dominios en dos partes. La parte del señorío que correspondía al Principado de Cataluña se la cede a su hijo Juan, que era el segundogénito, y al primogénito le cede Ribagorza y Gandía. Gandía de los dos. Entonces, después de... O sea, efectivamente se mantiene. De todos modos, sí que es cierto que en el texto de la donación creo que se especifica que es una donación a 3 generaciones. Y a cabo de 3 generaciones se tiene que renegociar. Por eso, después del conde Alfonso, heredó a Alfonso el Joven, que era su hijo, y después, durante un momento quiero decir, serían un par de días, no me acuerdo, alguien a lo mejor se sabe las fechas, Ribagorza volvió a depender del rey, pero inmediatamente después se volvió a ceder. Es decir, fue una cosa muy puntual. Y después, eso es en 1422 me parece, o 25, perdona que las fechas me están fallando un poco, después volvemos a tener otros 3 condes, y después de estos 3 condes viene cuando de nuevo teóricamente tiene que restituirse Ribagorza al rey. Y entonces es cuando llegan las alteraciones, porque el conde no lo acepta y la gente de Ribagorza lo que quiere es volver al dominio directo de la corona, sin, digamos, un conde interpuesto entre ellos.